Bienvenidos a esta segunda parte en donde vamos a ver las adaptaciones celulares. Recuerden que las adaptaciones celulares eran aquellos cambios morfológicos y funcionales que las células iban a adquirir ante una determinada noxa o un estrés fisiológico intenso que los corría de su homeostasis con el medio extracelular. Pero que a partir de estas nuevas adaptaciones que las células generan, estos nuevos cambios, las células logran mantener su homeostasis. Todas las que veamos, recuerden siempre que son reversibles. Es decir, que si yo elimino la noxa que me está ocasionando esta adaptación, la célula vuelve a su estado inicial. Siempre, siempre, todas son reversibles. Nunca olviden eso. No todas las noxas generan la misma adaptación celular, no todas las células responden igual ante una misma noxa, los tejidos van a responder diferente y a su vez incluso vamos a ver que algunas adaptaciones celulares pueden convivir, es decir, coexistir en un mismo momento en un mismo tejido ante una determinada noxa. La primera de ellas que vamos a ver es la hiperplasia. La hiperplasia lo que vamos a ver es esto, es decir, un aumento en el número de las células, en la cantidad de células. Esto se debe a un aumento en su proliferación, ya sea de células maduras del tejido o de células madres que se encuentran ahí a nivel tisular. Esta hiperplasia puede ser tanto fisiológica como patológica. Y en ambas lo que se va a ver es un aumento del tamaño del órgano a causa del aumento en el número de células. Ejemplos de la hiperplasia fisiológica tenemos, por ejemplo, en mujeres embarazadas, lo que se conoce como útero grávido, que es el útero que contiene al feto o al embrión en desarrollo. Va a sufrir este útero hiperplasia, un aumento en el número de células, con consiguiente aumento del tamaño del órgano. Y a su vez también se puede ver a nivel de lo que son las mamas para favorecer la formación de leche materna para luego la lactancia. Otro ejemplo muy importante de la hiperplasia fisiológica es lo que se conoce como hiperplasia compensadora o regeneración, que consiste en que tras una resección parcial de un órgano, este va a comenzar a proliferar a través de hiperplasia para regenerarse casi totalmente o totalmente. Un ejemplo de esto es el hígado. Cuando nosotros generamos una extirpación de una parte del hígado, este va a comenzar a proliferar para restituir casi la totalidad del órgano. Y luego tenemos las hiperplasias patológicas, es decir que hay un aumento excesivo en factores de crecimiento o de hormonas. Por ejemplo, nosotros en el embarazo tenemos hormonas y factores de crecimiento que nos llevan a una hiperplasia fisiológica. Pero cuando estas están en exceso, ya la hiperplasia va a ser patológica, como podemos ver, por ejemplo, en la hiperplasia prostática benigna o en las hiperplasias de endometrio. Otra adaptación celular que tenemos es la hipertrofia. La hipertrofia consiste en el aumento de tamaño de la célula. Como ven, no es un aumento en la cantidad, sino que las células están más grandes. Lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento en la síntesis de proteínas intranucleares. Y esto va a llevar a un agrandamiento de la célula y por consiguiente aumento también en el tamaño del órgano y en el peso. Las hipertrofias muchas veces pueden convivir con las hiperplasias, dependiendo del tejido, ya que hay tejidos que tienen la capacidad de hacer mitosis, con los cuales podría haber hiperplasia, pero tejidos como por ejemplo las células miocárdicas que no pueden hacer mitosis, por lo que solo tendrían hipertrofia. Ejemplos también pueden ser fisiológicas y patológicas. Dentro de las fisiológicas podemos volver a nombrar este útero grávido en mujeres embarazadas o la mama, porque como son células con capacidad de hacer mitosis, pueden hacer ambas al mismo tiempo,
que la hipertrofia y la hiperplasia convivan. Y también dentro de la hipertrofia fisiológica podemos tener por un aumento en el trabajo mecánico del corazón. Por ejemplo, como vamos a ver también en mujeres embarazadas o en personas muy atléticas, por ejercicio. Luego, cuando veamos más detenidamente hipertrofias cardíacas, vamos a evidenciar las fisiológicas de las patológicas. Por ahora eso no es tan relevante, sino que lo veremos bien cuando veamos patología circulatoria. Un ejemplo, debido a lo que acabo de decir, muy importante de las hipertrofias patológicas es la hipertrofia cardíaca. Esto se va a dar por una sobrecarga al corazón, ya sea por presión o por volumen. A su vez, tenemos también lo que se conoce como vejiga de lucha, que consiste en una hipertrofia a nivel de la vejiga, que se va a caracterizar por tener como un enrejado a nivel de lo que es el músculo detrusor de la vejiga. Esto se ve en pacientes que, por ejemplo, tienen hiperplasia prostática benigna, por lo que esta hiperplasia puede obstruir la vía urinaria, impidiendo así la correcta eyección de la orina, por lo que va a ir de forma retrógrada hasta la vejiga y esta va a tener que hacer una fuerza muy intensa para poder eliminar la orina. De esta forma va a generarse una hipertrofia de lo que es el músculo detrusor de esta vejiga y esto es lo que vamos a ver marcado en el preparado macroscópico. Otros ejemplos de hipertrofias patológicas no son tan relevantes, pero tenemos, por ejemplo, pacientes con acromegalia por una hipersecreción de la hormona de crecimiento, la hormona GH, y también muchas veces cuando hay hipertrofias pero se desconoce la causa, se les dice idiopáticas. Siempre que yo de algo desconozca su causa, va a ser idiopático. Luego tenemos la atrofia. La atrofia sería más o menos así. Es decir, que yo tengo una disminución no solo en el tamaño celular, sino también en la cantidad de células, por una disminución en el metabolismo. Lo que va a ocurrir es que, por un lado, va a disminuir la síntesis de proteínas intracelulares y por el otro se va a favorecer su degradación, a través de favorecer la vía ubiquitina-proteasoma. También además pueden verse vacuolas autofágicas. Esta atrofia puede deberse a muchas causas, que también pueden ser fisiológicas o patológicas. Dentro de las fisiológicas tenemos, por ejemplo, durante la embriogénesis, vemos que hay atrofia de muchas partes, como por ejemplo la notocorda. A su vez también podemos ver atrofia en mujeres posmenopáusicas, atrofia a nivel de lo que es el endometrio, y también el útero en el puerperio, es decir, posparto, va a generar también atrofia. Y por otro lado tenemos las patológicas, que las patológicas las podemos dividir en atrofia por isquemia, en donde justamente va a haber una disminución en el riego sanguíneo, con lo cual puede llevar a una atrofia. Pero algo importante aquí es que esta isquemia tiene que ser de una forma gradual, es decir, lenta, no puede ser muy intensa o muy rápida, porque las adaptaciones celulares requieren tiempo. Por lo que si yo hago el cambio muy brusco, no le doy tiempo a la célula de poder generar este cambio, esta adaptación celular. Recuerden eso, porque si no, en vez de una atrofia, me va a conducir directamente a una lesión y a una muerte celular, a un infarto. Esta atrofia tiene que ser por isquemia gradual. También tenemos la atrofia por desuso, muy conocida. El típico caso de un paciente que tiene un yeso por mucho tiempo, por lo que ese músculo queda inutilizado por un tiempo, momentáneamente, y cuando se le quita el yeso se ve atrofia muscular. O también pacientes que quizás están postrados en una cama por un tiempo largo, también se puede ver atrofia muscular. Esta es muy frecuente. También luego tenemos la atrofia por denervación,
Por ejemplo, pacientes tras una lesión medular, parapléjicos o cuadriplégicos, pueden generar atrofia a nivel muscular, por eso es que muchas veces vemos que tienen que tener una estimulación con un kinesiólogo para evitar justamente esta atrofia. Luego podemos tener atrofia por malnutrición, es decir, la falta de nutrientes que vienen con la comida. Y también esta atrofia se puede ver mucho en pacientes con cáncer, lo que se conoce como síndrome de impregnación o caquexia, dicho más vulgar. Si ustedes ven un paciente que tiene un cáncer, van a ver que es una persona muy delgada, con mucha atrofia a nivel muscular. Por un lado, porque se genera un aumento en el metabolismo basal y también porque las patologías inflamatorias crónicas generalmente generan una hipersecreción de anorexígenos como TNF-alfa. Luego tenemos lo que es la atrofia por compresión. Alguna neoplasia que comprima las células adyacentes a este, o ciertas patologías infecciosas, como por ejemplo quistes, el conocido quiste hidatídico que genera lesión por ser una masa ocupante. Cualquier patología que genere masa ocupante puede generar compresión a nivel de sus tejidos adyacentes y generar una atrofia de esta forma. Y luego tenemos lo que se conoce como atrofia por pérdida de estimulación endocrina. Hay alguna alteración en el eje hipotálamo-hipófisis y alguna de las múltiples glándulas que van a ir destinadas y va a poder generar la clínica dependiendo de qué es lo que se esté afectando, pero puede generar una atrofia de ese órgano. Y la última adaptación, ya que son 4 las que tienen que saber, la dejé para el final porque es la que necesito que más presten atención. Suele ser la más tomada y es la más complicada de entender quizás. Es la metaplasia. Es la más tomada y una de las más importantes. La metaplasia, una diferencia que tiene con el resto, es que siempre es patológica. No es fisiológica como pueden ser las otras 3. Las otras 3 pueden ser tanto fisiológicas como patológicas. Esta siempre es patológica. Va a consistir en una reprogramación a nivel celular de las células madres que me van a dar la sustitución de un epitelio por otro que sea más capaz de soportar la noxa que lo está ocasionando. Recuerden siempre que esto no es un cambio de fenotipo. Una célula ya diferenciada no puede cambiar su fenotipo. Lo que va a ocurrir es una reprogramación de células madre, en donde estas células madres tisulares pueden generar un nuevo perfil de un nuevo tejido, pero no las células ya diferenciadas. También puede ser que se den en células que aún están indiferenciadas, pero no es un cambio en el fenotipo. Se ve más que nada en casos de lesiones irritativas crónicas. Y dentro de los ejemplos que son muy tomados y muy importantes, siempre recuerden que son patológicos, tenemos la metaplasia escamosa, o también conocida como pavimentosa, pero el término más usado es el escamoso. Esta metaplasia escamosa consiste en que un epitelio cilíndrico se convierte en un epitelio escamoso. Escamoso es lo mismo que decir estratificado. Ejemplos de esto, el tabaco, pacientes tabaquistas. El epitelio cilíndrico ciliado normal de la vía aérea va a cambiar a un epitelio escamoso para poder soportar mejor el humo del tabaco. Lo que va a ocurrir es que este nuevo tejido no tiene la misma función que la célula cilíndrica ciliada. No va a tener los cilios, con lo cual no vamos a poder barrer las diferentes infecciones, va a haber alteraciones en la secreción de moco, no va a tener la misma función, por lo que puede llevarme a complicaciones. Pero lo hace porque
le permite soportar mejor esta anoxia que lo está ocasionando. Otros ejemplos de metaplasia escamosa son, por ejemplo, la litiasis, una piedrita, ya sea en la vejiga o en la vesícula que constantemente está lesionando la pared, o también deficiencia de vitamina A. ¿Por qué vitamina A? Porque la vitamina A favorece a la diferenciación celular y en una deficiencia de ella puede llevarse a una metaplasia, pero específicamente a la metaplasia escamosa. Otra metaplasia es la que se conoce como metaplasia intestinal o metaplasia glandular. Esta, ¿dónde la voy a ver? A nivel del tercio distal del esófago. Se le dice metaplasia intestinal porque cambia de un epitelio estratificado, que sería nuestro epitelio normal del esófago, a un epitelio de tipo intestinal. Yo voy a ver un epitelio cilíndrico con células caliciformes, realmente como si estuviera viendo un epitelio intestinal. Esto se ve en pacientes que tienen lo que se conoce como esófago de Barrett. Se escribe así, Barrett, esófago de Barrett. Este esófago de Barrett es causado por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, acá la anoxia es el ácido clorhídrico que está constantemente lesionando por un reflujo las paredes del esófago y genera este cambio para poder adaptarse mejor y soportar este ácido clorhídrico. Y la última metaplasia es la metaplasia de tejido conectivo. Es decir, en este caso se va a formar tejido conectivo, ya sea cartílago, hueso, tejido adiposo, en órganos en donde normalmente no deberían de estar. El típico caso que se pone es un niño o una persona mayor, pero generalmente ponen un niño que se quiebra y tras la fractura, tras este daño a nivel muscular, se genera una miositis osificante, es decir, se forma hueso dentro del músculo. Es un tejido conectivo donde no debería de estar. Y por raro que parezca, todo esto también es reversible. La metaplasia es una adaptación celular, por lo cual también es reversible. Pero algo muy importante que también hay que recordar de la metaplasia es que todos estos cambios pueden generar, a largo plazo si no se revierte, una mayor predisposición que células que no tienen metaplasia a llevar a una displasia y por ende luego llevar a una neoplasia. Es decir, pueden ser precursoras de alguna lesión por un tumor, posteriormente de algún tumor, de algo neoplásico, pudiendo llevar a cáncer. No es lo más frecuente, solo ocurre en la minoría de los casos, pero es importante que tengan en cuenta que esto puede pasar. Algo que no pasaría nunca en una hipertrofia o en una atrofia, por ejemplo. En la metaplasia, sí. Y también se vio que la hiperplasia, no tanto como la metaplasia, pero también puede llevar a algo neoplásico en pocos casos, porque todo lo que genera un aumento en la síntesis, en la mitosis, puede generar alteraciones en el ADN, una mutación que se convierta en algo neoplásico. Pero donde es más importante que recuerden esto es en la metaplasia. Y casualmente, la metaplasia escamosa, la del humo del cigarrillo, todos sabemos que el tabaco puede llevar a algo neoplásico. La metaplasia escamosa se puede asociar con una neoplasia que se llama justamente escamoso también. Carcinoma escamoso o más conocido como carcinoma epidermoide, pero su nombre viene justamente de ahí. Y la metaplasia intestinal puede llevar a una neoplasia conocida como adenocarcinoma. Siempre recuerden esto porque es muy importante y los ejemplos de la metaplasia. La metaplasia es la más tomada y sobre todo sus ejemplos. Y siempre recuerden que todas son reversibles. Nos vemos en el próximo video en lesiones.